en la educación. Un ministerio de formación bíblica de la Iglesia El Sermón del Monte. Para mayor información, teléfono 919-995-1270. La Iglesia El Sermón del Monte y sus pastores W y Elizabeth Mateo les invitan a nuestros servicios de adoración los domingos a las 11 de la mañana. Ven a recibir un milagro de Dios y una palabra de restauración para tu vida. Una palabra de restauración para tu vida. Teléfono 919-995-1270. 919-995-1270. La invitamos a escuchar de lunes a jueves, de 10 a 11 a.m., su programa de complacencia, Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. Con la conducción de W. Mateo. Aquí por su emisora, La Celestial FM. La Celestial FM 106.5. Para bajar gratis nuestra aplicación de la radio a su teléfono móvil, busque La Celestial FM 106.5. La Iglesia Macedonia Valles de Bendición y sus pastores Samuel y Evelis Colón le invitan a sus servicios de adoración, domingos 11 de la mañana, martes y viernes desde las 7:30 de la noche. Estamos ubicados en el 4119 Rock Quarry Road, en la ciudad de Raleigh, 27610. Para más información, teléfono 919-696-0914, 919-696-0914, y síguenos en Facebook, Iglesia Hispana Macedonia, y en nuestra página web ihmacedonia.org. ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡Dios te bendiga! Esta radioemisora es patrocinada por Magic Transmission, especialista en la reconstrucción de transmisión de vehículos. Trabajos garantizados. 25 años de experiencia. Visítenos en la 10505 Cleveland Road, Garner, North Carolina, 27529. Llámanos al 984-242-4989. Estimados gratis. En asuntos de transmisión, Magic Transmission es la solución. Llámanos al 984-242-4989. Y recuerde que como Magic Transmission no hay dos. La Celestial FM. No le cambie, porque a continuación comenzará un programa que bendecirá tu vida. Aquí en la Celestial FM 106.5. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. Toda palabra o punto doctrinal emitido en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva del programador y no de esta radioestación. Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597, 919-931-4597. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana
Hispana, aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar. Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo del 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en la primaria es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que postulan para representante, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com o envíe un mensaje por las redes sociales. La Celestial FM. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, presencia, de tu fragancia, de tu poder.
de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Ahora sí. All right, here we go. Bienvenido, bella audiencia, a nuestro programa Café con Hispanos. Es un placer estar con usted en esta tarde y tenemos la bienvenida a Dr. Josh McConkey, que se está postulándose para la oficina de Congreso, candidato 13 en la área de Wake County y Johnston County. También le acompaña su amada esposa Elsa González McConkey. En esta tarde vamos a hablar un poco de su campaña y por qué él se está postulándose para esta oficina quizás federal a nivel y que representa a Johnston County, a Wake County. Welcome, Dr. Josh McConkey, to the show. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here. And I'm glad you can come into the studio. Well, tell us a little bit about where or why you are running and what moved you to run for office, share with us a little bit about your background and kind of what made you take the highest level of activity to get involved in the political process, which is to run for office versus sending a letter, going to meet with legislators, speaking in public. You want to run for office to make a change, I'm assuming. Absolutely. So tell us, the audience, why you're running. And when you do speak in short paragraphs so that I can interpret and not lose your train of thought, or my train of thought. Go ahead. All right. No, as I'm very happy to be sharing this experience with my wife here. She can be here today. We've got 3 lovely children. And that really has everything to do with why I'm running. Estamos contentos porque estar aquí en esta planificación en el show con mi esposa y mis niños y por ello yo estoy postulándote para mí esta oficina federal. As a Christian father of 3, the changes that we see in this country have been very disturbing. Como un padre de 3 niños, como un padre cristiano creyente, yo estoy muy preocupado que cómo está la dirección de este país. And as an emergency physician, issues with border security and specifically with the drugs that are coming across that border, I deal with this fentanyl crisis every day in my emergency department, and I'm watching kids from North Carolina die. Tengo preocupación como médico en el salón de emergencia. Yo estoy viendo mucha enfermedad por el fentanyl. La droga está pasando por los borders y también tengo muchos niños, veo muchos niños muriéndose diariamente en mi trabajo como médico en los salones de emergencia. When you're the doctor that walks into that room and tells parents that their son or daughter have died, it's very difficult. I've been seeing it happening more over the past couple of years. Our current administration right now, their policy failures are killing over 120,000 Americans a year. Que es bien difícil yo como médico, como doctor, para informar a las familias que sus hijos se han morido por falta de droga, de fentanyl, y lo estoy viendo diariamente en mi trabajo. Y esta administración, quizá la administración ahora mismo que está de Biden, no está respondiendo a esta crisis de droga entrando a nuestro país. I refuse to go to work every day and pretend like everything is fine. I'm going to go to Washington, D.C. and I'll solve this problem myself. Yo no quiero ir a trabajar a cada día y no hacer algo importante, hacer un impacto. Yo quiero ir para Washington para hacer un cambio allá. So those are the big reasons. Esas son las cosas grandes, primarias, porque se está postulándose para ser el congresista del Distrito 13 in esta área de Wake and Johnston County. Those are the reasons why you are running to be the congressional representative of District 13, Johnston and Wake County. Yes, Talk to us a little bit about education and some of your thoughts on where we are with the education system and I guess the federal
the federal response to that, how they're involved and the like. Le estoy preguntando que puede compartir su plataforma enfocando en educación y cómo el sistema federal está envuelto en el sistema educativo de Carolina del Norte. How's the federal government involved in our system in North Carolina, curriculum and things like that? Education is really one of the biggest issues, regardless of whatever cultural background you come from. Irish, Cuban, Italian, there's so many issues that the federal government is just failing miserably. You see our Department of Education, it was started in 1979. La educación es muy importante y afecta a toda la familia, afecta a toda la cultura, afecta a los padres, las madres y también el sistema federal fue creado en 1979, el Departamento de Educación quizás federal. The billions of dollars in that budget are not being spent appropriately. Hay unos billones de dólares que no están siendo gastados bien. The agendas and the indoctrination that we're seeing in our schools Estamos viendo la agenda y la indoctrinación en nuestras escuelas. is not appropriate. No es apropiado para nuestros niños. I want to talk a little bit about Elsa, and when I shift gears here, vamos un poquito de Elsa, que es su esposa. Elsa, ¿de dónde tú eres? Yo soy cubana. ¿Y nacida dónde? En Miami. En Miami, Sí. ok. ¿Y te casaste con el doctor? Sí, ¿no? 15 años 15 ahora. años. Qué bueno. ¿Y tienen 3 niños? Sí. 3 niños. Sí. ¿Y usted, cómo ha afectado a ti y apoyándole a él Sí. para su campaña? So how's it affecting her and supporting you for the campaign? This has been a big I'm change. at her dance. Oh yeah. Sigue, para ti. Tú contesta. It's been En español. en español. Ay. Vamos a ver. Muy feliz. Okay. Me gusta sentar con mi esposo y hablamos por el día. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos? Y cuando vamos a hacerlo juntos, estoy feliz. Yeah. So that they on a daily basis they sit down and talk together about what we're going to do today, and when we do that, I'm happy. Yes. Porque postulándose para una oficina federal Sí. o cualquier local impacta a la familia. Sí. Right. Running for office, federal, locally impacts a family. Right. And it just generally for any candidate. Entonces, ¿cómo usted si él se postula, vamos a decir, se gana la Sí. silla, ¿cómo usted ve su apoyo para él cuando él gana? So when you win the seat, how does she see herself supporting you? Sigue. Bueno, voy a quedar en la casa con los niños. I gotta take care of the family. Sí, es muy importante Okay, para okay. quedar con los niños. Sí, Y sí. cuando llegue a Washington vamos a ver. Mhm. No vamos a ver until he gets there. So we're going to see what happens in Washington when you go to Washington and what happens then. Right? Bien, perfecto. Gracias por compartir. De nada. But talk a little bit about how that affects your family as you're running for office as well. So we gave the wife side and the mom side. For me, it really is an example to show my children that when you have concerns about what's happening in this country, this is America. And this is an opportunity to get out there and make a difference. Not just complain about what's going on, but to set that example to get involved and bring change. Postulándome para esta oficina federal también sirve como un ejemplo para mis hijos, para involucrarme en el sistema, para hacer cambios, y ellos ven eso como una cosa positiva. I want my children to have the same opportunities that I had growing up, and the direction that we're heading right now. That's not going to happen unless we get involved. Yo también quiero ver que mis niños tienen la misma oportunidad que yo he tenido cuando yo fui creciendo en este país, y ahora mismo con la trayectoria de nuestro país, eso no se va a suceder si no hay cambio. Excellent. So let's talk a little bit about healthcare and what do you see, I guess, in your the way the system runs, for patients and the like. We have a lot of people that are uninsured, underinsured. They need prescriptions. They can't afford them. So as you see this daily, right? In your job, your day-to-day job as a physician. Tell us a little bit about your thoughts about the healthcare system and how maybe you be able to make an impact there as a
practicing doctor and becoming a legislator? As an emergency physician who's practiced medicine for over 20 years. Ha practicado 20 años como un médico de emergencia. And as a prior Duke professor and someone who's worked in the VA healthcare system and overseas. Y era profesor en el sistema de Duke, también trabajado en la administración federal y también ha trabajado internacional. I'm troubled by the direction where we just get more government intervention in our healthcare system. Estoy preocupado de la intervención de nuestro gobierno más en nuestro sistema de salud. The government never does things efficiently. El gobierno nunca hace la cosa eficientemente. I agree. And the more government regulations and intervention really leads to less time that I get to spend with patients. So más intervención del gobierno imponga regulaciones sobre mí y eso yo paso menos tiempo con los pacientes. So you said that's why the hit and run doctor, right? They come in, not you, right? Erase that. Not you, right? Okay, the hit and run doctor, when they go in, because they have so much patients to see and they got paperwork to do, they come in and they have to, it's quick. Is that part of the problem? Yeah, the unintended consequences of government regulations just increasing year by year, and then the reliance on electronic healthcare systems where it makes it a bit easier to integrate healthcare. It takes away my time with the patient. I spend probably less than 40% as much time as I did in 2003 when I started medicine with patients, physically talking to them. Todas las regulaciones que él tiene que responder ha quitado mucho tiempo de pasar con ustedes, con nosotros como un paciente, y ya pasa como 40% menos tiempo con los pacientes ahora mismo durante su visita con pacientes. So when we talk about obviously the education system, the healthcare system, obviously, and Congress, right? What kind of impact can a congressman make regarding policy for education and healthcare? Can you give us an example of, for the audience to kind of teach us? Le estoy preguntando cómo un congresista puede hacer un impacto en el sistema educativo, también de educación, con la política y como la política pública in public policy. How can you make an impact as a congressman with healthcare and education as an example? How do you do that? So I've been very blessed with my career in healthcare and education. You know, as a previous Duke professor, I'm going to have a huge opportunity to make an impact with some of the organizations and the caucuses that are there in Washington, D.C. It's specifically the Healthcare Freedom Fund that's there in Washington. I received their endorsement with Dr. Rowe, and they're very involved with healthcare policy specifically. Wow, so él va a tener, él tiene su propia experiencia como médico y también en el sistema educativo y también tiene grupos que le apoyan y que puede trabajar con ellos también para presentar, vamos a decir, una política pública que será beneficioso a todo el mundo. Talk about a little bit about the economic impacts, okay, the economy and the job force, the workforce, and you know that many Hispanics are the driver of the economy, right? You know, we drive this economy. Los hispanos hacen un impacto bien grande a nivel nacionalmente en la economía. We have billions of dollars of impact in the economy. Nosotros construimos la casa. We build these houses. We pull the electric plumbing. You know, hacemos toda la electricista, aire acondicionado, air conditioning. We do all this kind of work, right? And también limpiamos los cuartos en los hoteles. We clean the hotel rooms, right? We are the hard workers. So can you share a little bit about your economic thoughts about the policies in the U.S. and things that you'd like to see change, but also the importance of good regulatory policy, I guess, for business and the like. And that's a lot to throw at you. 1 second, but sure. But give us your response to that. So as the father, I'm the son of a blue collar railroader. Oh wow. So, okay, so how do you say railroad, Elsa? No sé.
¿Cómo se dice? Pastor, ¿cómo se dice? Una persona que guía los trenes, el conductor del tren, el conductor. I think it's conductor. Sí, el conductor. So, el conductor, the conductor, mi padre, él dice, el doctor McConkey dice que mi padre era conductor de un tren. You were a train conductor, is where I'm going to say. My great-grandfather, my grandfather, mi abuelo, and my father were all in the railroad Wow, business. Mi abuelo, bisabuelo y bisabuelo. Sí. Okay, Sí. Era conductor. So they were all in the train industry. Yeah. Sorry, go ahead. And I was the first McConkey to go to college. Yo era el primer McConkey para ir al colegio. Wow. Those blue-collar industries and jobs are what run this country. That's the heartbeat of this entire nation. Esos trabajos que nosotros llamamos en inglés blue collar son trabajos mano de obra. Son personas que trabajan con sus manos. Esos trabajos es que mueve nuestra economía en los Estados Unidos. I said that those blue collar workers who work with our hands are the ones that drive this economy. Sí. And when you see economics like what we're seeing today, the highest inflation since I've been alive, this crushes the people that make this country what it is. Quiere decir que la inflación ahora mismo, todo el mundo sabe que estamos pagando más para gasolina, más para comida, más para renta, más para ropa, y eso es por parte de la política pública de la administración ahora, y eso afecta a todo nuestro pueblo, toda nuestra gente que tiene mano de obra y trabajo, afecta a todo el mundo. So those economic policies, when you talk energy independence, these decisions make a huge impact on people's lives, and this is where I hope to bring some fiscal responsibility back to our government, and then economic relief for families in North Carolina that are really suffering. Que toda la política económica, la política pública económica federalmente que están imponiendo ahora, eso afecta a todas nuestras familias. Y también la energía, el gasto de energía. Si usted te da cuenta, yo no sé, en mi casa, los biles de gas, los biles de calificación de electricista ha subido mucho. También la gasolina de carro ha subido mucho. Y eso es parte de la inflación y parte del sistema económico. Sure that my gas bill is high in my house. My electric bill is high in my house. My gas in my car is high, right? And you know, everybody's affected by that as a result of inflation and the economic policy and energy independence and all these kind of things. Yeah, those issues right there have the single biggest impact on our quality of life as a country. Y esas cosas directamente que yo compartí y él también lo compartió, que afecta nuestra vida, la calidad de vida en los Estados Unidos. Can you share a little bit about, we had talked a little bit about sex trafficking, right? And una cosa que nosotros como pueblo hispano nos ha dado cuenta que hay muchas pandillas que están moviéndose en la área de tráfico sexual, y muchas de las personas que están siendo movidas en esos sistemas de tráfico sexual son hispanos. That we've seen in our communities that through gangs, a lot of gangs are in the sex trafficking business, and a lot of the women are being sex trafficked. You know, and you see this as well as a physician. Share a little bit about, you know, that and how can we do something, you know, maybe federally, and, you know, is it really a state thing? I mean, maybe it's both. So give us your thoughts on that. This affects the Hispanic community. I know this. I know families that are being affected by their kids disappeared, and the girls, they're disappearing. It's like they're being picked up somehow. Okay? It is your worst fear as a parent. So people that have been sex trafficked, there is more than 50 or 60% of those individuals have had some type of interaction in an emergency department within the last 6 months. Quiero decir, 50 o 60% de las personas que son víctimas de tráfico sexual ha tenido un contacto en un salón de emergencia en un hospital. As part of the isolation for those individuals, they don't let them go to a primary care doctor who would be able to take care of them and ask questions. So they sneak them off to an emergency room, hoping that they can pass through the system, because they come up with all kinds of mental health disorders and abdominal pain, and, you know, sexually transmitted diseases, and all of these things.
you see that in your emergency department. They try to sneak it through. Wow, eso quiere decir que estos víctimas que van al salón de emergencia, las personas que tienen control de su vida, ellos van a ese sistema de salón de emergencia porque pueden pasar por el sistema sin tener una conversación directamente durante un tiempo con un doctor o una persona trabajando ahí. Bueno, si tú lo mandas a un lugar primario, un doctor privado, la chance de tener una conversación es más alto. Entonces parece que los bandillas, que la persona pasando a las mujeres por esos sistemas de traficando sexual, están usando los salones de emergencia y entonces no pueden tener la conversación uno a uno con ellos. Sorry. And as an emergency physician, as a board-certified emergency doctor, we receive specific training in recognizing and treating and combating human trafficking. There's no one else in this congressional race that understands this problem better than I do. Es decir, que como un doctor y un profesional, ellos tienen mucho entendimiento, más que los demás, de identificar víctimas de traficando sexual y también en comparación a los otros candidatos que se están postulándose para esta silla en Wake and Johnson County, en Distrito 13, él es el único que tiene esa clase de entendimiento y experiencia para que entonces identificar esas personas que están pasando por esos sistemas y ese tiempo difícil. So how can we what do we do to try to stop that? Is it a local law enforcement issue? Is it a federal border issue? Is it a sheriff, local county issue? Because the sheriffs, I know sometimes are involved in some of these things. What are your thoughts on that? Like, just understanding of that a little bit. So, yeah, these are more federal issues where you see the trafficking, the crime, the drugs that are coming across a completely unsecured border. Mm-hmm. So the difference between having border security and people entering through checkpoints and having the illegal immigration is completely unhinged right now. Sí, quiero decir que esto es una cosa de la frontera, que entonces hay muchos que están entrando ilegalmente, pero hay muchos entrando legalmente que quizás por la frontera. Y entonces esto es una situación de tráfico sexual es una cosa federal, y entonces tenemos que implementar, vamos a decir, una solución a nivel federal para arreglar a estas cosas. There's so many points here with that where, you know, they come in, now they're in the country, you know, the candidates who've been trafficked sexually, now they're in the country under the control of somebody else, usually a gang member or gang groups. Now they're here, they got through the border, now they're in some local environment, let's say North Carolina, let's say Johnson, Wake County. They're there, and now becomes a local issue, right? Now, I'm assuming I don't know this or not, but do the local law enforcement, do they get trained to do stuff like that? Like, I mean, you're trained because you're as a physician, you get a lot of extra training. but are these law enforcement people trained to see sex trafficking, like identify? I think so, right? Yeah. I'm an EMS physician as well, okay. So emergency medical services. Okay. I work with law enforcement, fire departments, paramedics. I have a separate board certification there, and they have specific programs for our law enforcement, both county, state, and local law enforcement all combat that. Wow, that's great. Pastor, we're going to go to a commercial break. We'll put on the music, and we'll come back to you in a few minutes. Regresamos, vamos a un descanso, y entonces vamos a regresar en unos 5 minutos. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y
Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo del 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en la primaria es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que postulan para representante, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com o envíe un mensaje por las redes sociales. La Celestial FM. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección.
Hemos regresado ya con el doctor McConkey, que está postulándose para Distrito 13 como representante del Congreso. El Distrito 13 representa Wake y Johnston County. Vamos a hablar un poco de un libro que él tiene. Y entonces vamos a hablar de unos varios temas más. We're talking with McConkey, Dr. McConkey, who's running for District 13, Johnson and Wake County, and we'll talk a little bit about his book, and then we're going to talk about a couple of more topics. Go ahead. Yeah. So the book is titled "Be the Weight Behind the Spear," and that's going to be hard to translate. Be the weight behind the spear. Go ahead. Right. And that really is my call to action for people in their community to get involved. Esto es un libro que yo he escrito para activar la comunidad que se envuelve en su comunidad y sirve. So the best resource that we have in America is our people. El mejor recurso que tenemos en América, en los Estados Unidos, es nuestra gente, nuestro pueblo. Coaches, teachers, mentors, and families Mentores, familias, maestros, directores. Have the biggest impact on how we raise this next generation of leaders. Tienes el impacto más grande en cómo nosotros crecemos nuestros niños en la próxima generación. Those family matter. Those family values, those simple things, just sitting down and having dinner together every night. Esos valores tradicionales de familia, como, por ejemplo, sentarnos y tener una cena cada noche con nuestra familia. Provide safety and give them the confidence to do amazing things. Que provea un lugar de amor y de dar confianza para hacer muchas cosas tremendo para ellos y también para nuestro país. And building better leaders for our future has a big impact on the security for our entire nation. Y construyendo mejores líderes para el futuro tienen un impacto grande y enorme en nuestro país. Every North Carolinian and every American has a big part to play in that. Cada persona que vive en Carolina del Norte, cada americano también tiene un impacto y tiene un trabajo para hacer para nuestro país. So this is a team sport. We need everyone to get engaged in their communities, whether it's with their church, their school, coaching Little League soccer. Necesitamos todo el mundo en el país, también en nuestra comunidad, para envolvernos en la comunidad. Quizás trabajando como equipo, sirviendo en la iglesia, sirviendo en la comunidad, ayudando uno al otro, trabajando uno al otro como equipo. And that's what we're trying to accomplish with this campaign. Y eso que tratamos nosotros, haciendo esto con esta campaña, a hacer eso, poner todo el mundo a trabajar junto como un equipo por nuestra área. Talk a little bit about the rice and beans thing. So there's one chapter in the book. It's my favorite chapter. Un capítulo en el libro y es el capítulo favorito de su libro y vamos a ver por qué en un momento. Go ahead. Elsa is an amazing cook. Elsa, su esposa, es un tremendo cocinera y sabe cocinar comida rica. Gracias. And there's a chapter in the book titled Black Beans and Rice. Y hay un capítulo en el libro titulado Arroz Negro. Arroz negro. Frijoles negros. Frijoles negros. Arroz y frijoles negros. Arroz y frijoles negros. Tengo hambre. Ay. Ahora, so I'm sorry, go ahead. You could have the worst day, anything happen. You could have someone die at work. And regardless of what happens in your day, you come home to a meal like that, and it makes everything better. Dice, como su trabajo como médico, uno puede tener un día terrible y ver personas que se mueren en su trabajo, pero llega a su casa y tener su esposa con una comida preparada, un arroz, frijoles negros, eso le hace contento a él, le hace todo el mundo contento. And then the chapter talks more about the history of her family and her parents immigrating from Cuba. Que el capítulo también hable más de ella, Elsa, de su familia que vino de Cuba, y hable de su historia y de su familia. And when I did that research, there's some very compelling stories there. I was crying while writing the book. Cuando yo hice la investigación para ese libro, para ese capítulo, yo me puse a llorar cuando investigué sobre para ponerlo en el libro. Everyone in this country is the family of an immigrant. Que todo el mundo en nuestro país son hijos de inmigrantes. And these stories resonate, and
really kind of makes me who I am. Wow. Que estas historias conecta con gente, conecta con el pueblo, y estas historias son que como me hace quien yo soy hoy, como la persona yo soy, que yo soy hijo de inmigrantes también. That's awesome. So can you talk a little bit about the national security kind of topic and kind of go into that a little bit, and then we're going to get back to Elsa in a minute. So right now I'm a colonel and I'm a commander in the United States Air Force. Soy un coronel en las Fuerzas Armadas, en the Air Force. In the Air Force. Ahora mismo tengo ese título. Antes que estoy médico y me estoy postulando para Congreso. Sí. Go ahead. You're a congressman, running for Congress, doctor, and a colonel in the military. Go ahead. And some of the national security struggles that we have right now, a lot of threats from Russia, from China. I think we need to focus more on pulling together as a nation and addressing those issues. Que tengo preocupaciones con mi experiencia militar de Rusia, de China, and what was the other one? Russia, China. And China. Russia, China, and that was just two? Yeah, that's our biggest threat. Russia and China. Que tengo preocupación sobre Rusia y China, y que ellos son más peligrosos contra los Estados Unidos, y tenemos que desarrollar un plan para responder a eso. We have to develop a plan to respond to that. Absolutely. Yeah. And just some of the concerns I've had over the past couple of years, certainly with this administration. I had done a big military exercise about a year and a half ago. It was clearly in response to what was going on in China with regards to Taiwan. Sí, yo como militar el año pasado hizo un ejercicio militar práctica con el gobierno, que claro era una respuesta para practicar si China quizás va a hacer algo contra Taiwán, y entonces que quizás nosotros nos estamos preparando quizás si sucede eso. And I did an interview for NBC. I was pulled aside by the administration and told I could not say the word China on air. Que me entrevistaron en la televisión NBC y me dijeron a mí que durante ese ejercicio militar que yo no podía decir la palabra China en el aire libre en la entrevista. The administration was more concerned about upsetting the Chinese than it was preparing us for that threat. Quiere decir que la administración de Biden está más preocupado para enojar a China que preparar a nosotros en nuestro país para combatir o batallar con China. One of just many other reasons why I'm running for this congressional seat. Solamente otro ejemplo porque yo estoy postulándose para esa silla congresista en distrito 13. Thank you. Vamos a hablar un poco con Elsa, y Elsa va a decir unas palabras a compartir con el pueblo sobre su esposo y también lo que tiene en su corazón para compartir con nosotros. Elsa. Sí, gracias. Placer. Estoy muy feliz de apoyar a Josh y su campaña. Tiene un mensaje fuerte. Necesitamos una persona en esta posición que es dispuesta a hacer lo que sea necesario por el bien del público. Gracias. Thank you, Elsa. Quiere decir que la esposa está apoyando su campaña, y piensa que él es el mejor candidato, claro, para ganar esta silla. Y quizás será el trabajo mejor. Any last words to share with the audience regarding this campaign? Estamos ahora mismo en votación temprana, y eso se sucede en marzo 2, y entonces la primaria es marzo 5. That we're in early voting, and early voting ends on March 2nd, and primary is March 5th. So ahora mismo hay varios lugares a nivel en Wake County, en Johnston County, a donde usted puede votar para el candidato que usted desea votar, y también marzo 5 es el último día del primaria. So we're sharing the primaries coming up March 5th, and they got until March 2nd to vote. Last words for you, for the audience, to go out and vote for you. As someone who shares in the same Christian faith, como alguien que comparta el mismo fe cristiano, and shares the same family values, y yo también tengo los mismos valores familiares como los hispanos, it would be my privilege to serve as your congressman. será un privilegio para servir como su congresista en Distrito 13,
in Wake and Johnston County. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Gracias, Elsa, por estar con nosotros aquí. Gracias. Mac, gracias por estar con nosotros. También gracias a tus niños que están por ahí, que están aquí en la cabina, en la área, por estar con nosotros. It was an honor and privilege to have you here with us to share your campaign, your values, what you're focused on, what's important, what made you run. And obviously the support of your family as well is very important during these times where you got to be on the road. We ask for God's covering over you as you run around the state or the county driving and spending time in front of people and getting your message out. Stay strong. Bendiciones. Thank you for having us. We're very blessed, and we'll see what happens on March 5th. That's right, that's right. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Le veremos el jueves, el próximo show, jueves a 4 a 5. Y ya ha terminado nuestro programa. Bendiciones a todos. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo del 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en la primaria es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que postulan para representante, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com o envíe un mensaje por las redes sociales. La Celestial FM. Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597. 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Hasta pronto. Si tienes espacio para danzar,